En la mitología antigua, el simbolismo del majestuoso pájaro fénix, que a menudo está conectado con el sol, muere y renace a través de las culturas y a través del tiempo. Una antigua leyenda pinta un cuadro de un ave mágica, radiante y resplandeciente, que vive durante varios cientos de años antes de morir al estallar en llamas. Luego, renace de las cenizas para comenzar una nueva y larga vida. Tan poderoso es el simbolismo que es un motivo e imagen que todavía se usa comúnmente hoy en día en la cultura popular y el folclore. Yo soy el documentalista. Y esto es el mítico ave fénix. El legendario ave fénix es un gran ave, muy parecida a un águila o a un pavo real. Tiene un color brillante en rojo, púrpura y amarillo, ya que está asociado con el sol naciente y el fuego. A veces una nube lo rodea, iluminándolo en el cielo. Sus ojos son azules y brillan como zafiros. Construye su propia pira o nido funerario y lo enciende con un solo golpe de sus alas. Después de la muerte, se levanta gloriosamente de entre las cenizas y se aleja volando. El ave fénix simboliza la renovación y la resurrección. El fénix representa muchos temas como el sol, el tiempo, el imperio, la metempsicosis, la consagración, la resurrección, la vida en el paraíso celestial, Cristo, María, la virginidad, el hombre excepcional. El fénix, de la mitología egipcia, árabe y griega, cuando siente que se acerca su fin, construye un nido con las maderas aromáticas más finas, le prende fuego y es consumido por las llamas. De la pila de cenizas surge un nuevo fénix, joven y poderoso. Luego embalsama las cenizas de su predecesor en un huevo de mirra y vuela a la ciudad del sol, Heliópolis, donde deposita el huevo en el altar del dios Sol. Existen versiones menos conocidas del mito en el que el ave fénix muere y simplemente se descompone antes de renacer. Los griegos lo llamaron Phoenix, pero está asociado con el Bennu egipcio, el Firebird ruso, el Fenghuang chino, el Thunderbird nativo americano y el japonés Ho. Se cree que los griegos llamaban a los cananeos los fenicios o fenixios, que pueden derivar de la palabra griega phoenix, que significa carmesí o púrpura. De hecho, la simbología del fénix también está estrechamente ligada a la de los fenicios. El fénix a través del tiempo. Tal vez el primer ejemplo de la leyenda. Los egipcios hablaron del Bennu, un pájaro garza que forma parte de su mito de la creación. Los Bennu vivían sobre piedras u obeliscos Ben y eran adorados junto a Osiris y Ra. Bennu era visto como un avatar de Osiris, un símbolo viviente de la deidad. El ave solar aparece en los antiguos amuletos como símbolo de renacimiento e inmortalidad y se asoció con el periodo de inundación del Nilo, aportando nueva riqueza y fertilidad.
El historiador griego Heródoto escribió que los sacerdotes de la antigua Heliópolis describieron al ave como que vivió durante 500 años antes de construir y encender su propia pira funeraria. Los hijos de los pájaros volaban de las cenizas y llevaban a los sacerdotes al altar del templo en Heliópolis. En la antigua Grecia se decía que el ave no come fruta, sino incienso y gomas aromáticas. También recolecta canela y mirra para su nido en preparación para su ardiente muerte. En Asia, el ave fénix reina sobre todas las aves y es el símbolo de la emperatriz china y de la gracia femenina, así como del sol y del sur. El avistamiento del ave fénix es una buena señal de que un líder sabio ha ascendido al trono y ha comenzado una nueva era. Era representativo de las virtudes chinas: deber, corrección, bondad y fiabilidad. Los palacios y templos están custodiados por bestias protectoras de cerámica, todas ellas lideradas por el ave fénix. Destrucción y creación. El mítico ave fénix ha sido incorporado a muchas religiones, significando vida eterna, destrucción, creación y nuevos comienzos. Debido a los temas de la muerte y resurrección, fue adoptado como símbolo en el cristianismo primitivo, como analogía de la muerte de Cristo y 3 días después de su resurrección. La imagen se convirtió en un símbolo popular en las lápidas de los primeros cristianos. También simboliza un fuego cósmico que algunos creen que creó el mundo y que lo consumirá. En la leyenda judía, el ave fénix es conocida como la Milcham, una ave fiel e inmortal. Volviendo al Edén, cuando Eva poseía la manzana del conocimiento, tentó a los animales del jardín con el fruto prohibido. El ave Milcham rechazó la oferta y se le concedió, por su fe, un pueblo donde viviría en paz casi eternamente, reinando cada 1000 años, inmune al ángel de la muerte. Símbolo alquímico. El fénix es también un símbolo alquímico. Representa los cambios durante las reacciones químicas y la progresión a través de los colores, las propiedades de la materia, y tiene que ver con los pasos de la alquimia en la realización de la gran obra o la piedra filosofal. Las adiciones modernas al mito en la cultura popular dicen que las lágrimas del ave fénix tiene grandes poderes curativos, y si el ave fénix está cerca de una persona, ésta no puede decir una mentira. Continuamente transformándose y remodelándose, el ave fénix representa la idea de que el fin es solo el principio. Al igual que este poderoso mito, el símbolo del ave fénix renacerá una y otra vez en la leyenda y la imaginación humanas. Yo soy el documentalista, y esto fue el mítico ave fénix. Saludos especiales para Julio Alejandro Castro, Tere Palma, John Walter Hurtado, Alan Mondaca, Demian Morningstar, Gladys Díaz, Kevin Campo, Martín Cortés, Nani Lix, Pepe Arevalo, Yuri Ulianip Cravioto, Gabriel Bracamont, César Gómez Bustamante, José Manuel, Luis Ángel Sánchez Olmedo, Abraham Honorato, Carlos Noza, Pedro Vázquez, Élida Margarita Flores Rodríguez, CR Paquirri 7, Ulung,
Soy La Vega, Roger, Eduardo Jesús, Aldo Floyd y Marcos Esparza. Gracias y hasta la próxima.